habíamos sepa, dicho sí, al principio, uno de los hombres del día. Totalmente, y ya está con nosotros Fernán Quirós esperándonos, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, qué personaje que se ha instalado con potencia propia, Gerardo Morales, y cómo, aparte de dar títulos todo el tiempo para nosotros los periodistas, hace movidas. Esto, la verdad que el fin de semana generó mucha inquietud, esto es decir, ¿y cómo se come esto de Morales Schiaretti o Schiaretti Morales en la política nacional, ¿no, Rosario? Así es, y es un dirigente que además ha criticado mucho a Horacio Rodríguez Larreta, a Lustó, se está posicionando obviamente, y muy criticado también en Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque por el vínculo que tiene con Alberto Fernández. E incluso se piensa, ¿va a ser uno de los gobernadores que le vaya a dar los votos del Fondo Monetario Internacional? Gran punto. Bueno, esto es como un matrimonio. Entonces yo le digo a Eddie que, y somos como un matrimonio, ahora sos mi marido televisivo. Yo te pido que me lleves del brazo, porque no lo ensayamos esto, así que esto es en vivo, es televisión en vivo. Vamos juntos, ¿te parece? Porque si no, no sé cómo íbamos a hacer. Además se divide medio metro. Mirá quién vino. Quién vino. ¿Quién vino a casa hoy día? ¿A quién invitaste a comer? En realidad te diría a tomar un tentempié hasta ahora. Tentempié. Hola, tal, Fernán, ¿cómo andás? muchísimas gracias por visitarnos, Buenas por venir tardes. a este estreno. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, lo escuchábamos ahí a Gerardo Morales, está calentita, todas las internas en la Argentina se pusieron calentitas de golpe, ¿no? Sí, yo creo que acá lo importante es focalizarse en lo que cada uno tiene su responsabilidad y a lo que vino al espacio público, ¿no? Al espacio público uno viene a dar servicio a la comunidad y acompañar las iniciativas y las prioridades que la comunidad tiene, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Desde el punto de vista, como sanitarista, ¿cómo ves el tema Corrientes? Bueno, digamos, sobre una catástrofe que ha sido la pandemia estos últimos 2 años, que ha traído un conjunto de dificultades sociales que van mucho más allá de la cuestión sanitaria, sino que la cuestión económica, la salud vincular, y la afectiva, y todo el drama que hemos vivido como sociedad en el mundo y en Argentina y en Corrientes también, agregar esta dificultad extrema verdaderamente es un drama. Y yo creo que acá lo que tenemos que demostrar todos es empatía, sensibilidad y acompañar cada uno donde puede, ¿no? Al pueblo correntino en los momentos que están pasando. ¿Tenés una evaluación de qué falló? ¿Por qué se llegó a esta situación límite en Corrientes? No, digamos, no es mi expertise, no es mi área, pero me parece que es bastante evidente que en una situación tan compleja, tan difícil, todos tenemos que estar disponibles para acompañar y para ayudar en lo que la gente que esté organizando la respuesta lo necesite, no solamente en el momento de apagar el fuego, sino sobre todo en contener social, económica y afectivamente a la gente que está allí. La precariedad es un gran problema en la Argentina, ¿no? La precariedad de previsión, la precariedad de servicios, la precariedad de sistemas que nos permitan prever situaciones como esta que no son imprevisibles, o sea, donde hay pasto, donde hay calor, donde hay sequía, donde hay árboles y donde hay madera, puede haber incendios. Decididamente, pero me parece que son dos cuestiones que, si bien van en paralelo, tienen tiempos diferentes, ¿no? En este momento es el momento de estar muy cerca, acompañar y contener, y sin ninguna duda la Argentina se merece un plan estratégico y una estrategia en términos de desarrollo de los sistemas que eviten las precariedades y las respuestas insuficientes, ¿no? Que es un poco lo que vos decís. Ahora vamos más a los temas que tienen que ver con tu responsabilidad. Hoy empezaron las clases en la ciudad de Buenos Aires y en algún distrito también, en Mendoza también empezaron. Las imágenes que vimos son en gran medida de una normalidad casi absoluta, ¿no? Yo cuando estaba viniendo para acá, para el canal, en una de las escuelas del centro, cerquita de la Casa de Gobierno, el amontonamiento de personas y te diría que un porcentaje importante sin barbijo, juntándose para sacar a los chicos a la salida del colegio. ¿Hasta dónde es un ensayo-error lo que se está haciendo de flexibilizar todo hasta este punto? Bueno, primero de todo, me parece importante. Yo estuve hoy en la escuela número 17, ahí en la calle Arcos, y vi algo distinto a lo que vos estás describiendo. Vi un escenario de, primero, obviamente, una emoción, una angustia del inicio, esos miedos, esas preocupaciones, pero sobre todo una emoción enorme de toda la comunidad educativa y una alegría de volver a reencontrarse. Eso es lo primero que vi. Lo segundo es que todo el mundo estaba con barbijo, a pesar de que es obligatorio solo a partir de 4º grado en la escuela ciudad. La enorme mayoría de los chicos seguía con el barbijo presente, lo cual, digamos, es para remarcar la autonomía que tienen los padres y los chicos de usar el barbijo hasta una edad determinada, donde creemos que puede tener un poco más de daño en términos de su capacidad de aprendizaje. A pesar de ello, la mayoría los tenía.
Ahora, volviendo un poco a tu pregunta de fondo, nosotros hemos evaluado a lo largo de todo el año pasado, a lo largo de toda la pandemia, que en los lugares donde los chicos toman sus cuidados, usan el barbijo apropiadamente bien, hay ventilación cruzada, a lo largo de las diferentes olas que tuvo la ciudad, el contagio intraescolar es extremadamente infrecuente. Y ni que hablar ahora que el grado de avance de la vacunación ha sido muy importante en la ciudad, ¿no? Ustedes imaginen que hoy tenemos en la ciudad 94% de todos los porteños ya tienen la primera dosis aplicada. Recuerden que hay 3 o 4% de porteños que son menores de 3 años y no se pueden vacunar. Es decir que hay una pequeña cantidad de gente que aún no inició la campaña, el 90% de todos los porteños tienen la segunda dosis y el 57% tienen la tercera. Es decir que el grado de protección inmunológica que tiene la y ahora ciudad de vamos, Buenos Aires y ahora es muy vamos a alto. una cuarta para los inmunodeprimidos, mayores de 50, los que se dieron Sinopharm, que en Capital no fueron tantos, ¿no? Son 140.000 personas que tenemos que ofrecerle el refuerzo, porque la tercera dosis de ellos no fue el refuerzo, sino fue el completar la campaña de vacunación original, ¿no? Yo vuelvo un poco sobre lo que es en realidad el comienzo de clases. El comienzo de clases es en realidad un poco graficar lo que es la vida de la gente. Para muchos ya todo ha vuelto a la normalidad, o se toman la vida de esa manera justamente porque tienen la vacuna o porque ya no tienen miedo. Según tu mirada, ¿se terminó la pandemia? No, la pandemia no se terminó. Lo que ha pasado, la peor parte de la pandemia, sin ninguna duda, nosotros estamos terminando la tercera ola, que es la ola de Omicron, y lo que nosotros creemos que va a ocurrir acá para adelante es que estamos entrando en un periodo de transición entre la pandemia y lo que va a ser la endemia, la situación habitual. Y esa transición será más larga o más corta, de acuerdo a algunas características que son muy difíciles de anticipar. La primera, si aparece alguna variante de dificultad o que nos ponga nuevamente en una condición difícil de manejar. Y la segunda, naturalmente, es qué pasa con la evolución de las segundas generaciones de vacunas. Esta primera generación de vacunas nos protegió y nos dio un enorme beneficio para el cuidado de, sobre todo, las últimas olas. Ahora necesitamos una vacuna que, además de evitar la enfermedad grave y mortal como estas, mejoren la eficacia en evitar el contagio. Ustedes saben que ha habido un montón de gente que está completamente vacunada y así todo tuvo la enfermedad. De manera leve, pero la tuvo. Y cuando alguien tiene la enfermedad, naturalmente puede contagiar a otro. ¿Y esto qué sería? ¿Vacunas más parecidas a la de la gripe, por ejemplo? Bueno, vacunas que contengan las variantes que han aparecido de la primer cepa original, que era la de Wuhan, con la cual se hicieron las vacunas que hoy están circulando. Así que tengan otras variantes, o que protejan mejor para la variante Omicron, que es la que está circulando, o que den un poco más de inmunidad en la mucosa de la nariz, que es por donde el virus entra. Veremos cómo evolucionan esos tipos de vacunas que están evaluando en el día de hoy, ¿no? O sea, redondeando esta parte, caída de Omicron, menos contagios, menos mortalidad, menos terapias intensivas, etcétera, etcétera, ascenso de las vacunas, salvo que aparezca una variante nueva, no tendríamos que esperar que todo este nuevo amontonamiento de gente a partir de retomar la vida real pueda generar nuevos picos. Mira, yo te diría así, nosotros en el periodo de transición vamos a tener algunas cosas del viejo mundo, que es la pandemia, y algunas cosas del nuevo mundo, que es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos del viejo mundo? Que todavía pueden aparecer olas de casos. Es decir, que todavía puede aparecer a lo largo de abril o a lo largo de mayo un aumento nuevamente del número de contagios. Eso es del viejo mundo. Ahora, del nuevo mundo, ¿qué es lo que viene? Que esos nuevos contagios difícilmente se relacionen con enfermos graves o mucha internación o muchas personas con daño fatal. Es decir, que todavía podemos tener algunas olas, pero esas olas van a ser de bajo daño o de bajo impacto sobre la sociedad. Ese es el periodo transicional que tenemos que evolucionar ahora. Como yo te decía, durará semanas o meses de acuerdo a algunas variables o algunas características de lo que ocurra, ¿no? Hernán, cuando arrancó la pandemia seguramente nadie pensaba que los sanitaristas y todos aquellos que se dedicaban a la salud iban a cobrar tanta relevancia en nuestra sociedad. Si bien siempre son relevantes, por supuesto fueron los primeros en tener el protagonismo. Y también pasó con la política. Tu cartera era una cartera que tal vez no era, no por menospreciarlo, pero sí en términos de juego político, no era de las más miradas. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque hoy sos uno de los funcionarios y de un espacio político muy relevante que puede tener una posibilidad de ir más allá de la cartera que tenés. Entonces quiero preguntarte por tus ambiciones políticas, ya que este va a ser un año en donde se construyan los futuros candidatos. Mira, lo primero que me parece muy importante que vos remarcás, antes de hablar de mi persona, digamos, es que la pandemia puso en foco al sistema de salud y sobre todo a la salud de la comunidad, que es mucho más que el sistema de servicios de salud, ¿no? Es la importancia de la salud integral, cómo cuando tenemos problemas en nuestra propia sensación de bienestar en términos sanitarios o tenemos enfermedades,
cómo se pierden un conjunto de vinculaciones sociales que son tan importantes y cómo retomar eso es un componente importante de la política, ya no de la política sanitaria, ¿no? Cómo cuidar el bienestar integral de las personas, qué hace a su dignidad en el trabajo o su estabilidad en el trabajo, qué hace a su dignidad económica, qué hace a su vincularidad, a los vínculos familiares, sociales y afectivos, y qué hace también al desarrollo de los niños, por lo que hablábamos al principio de la escuela, ¿no? Me parece que haber puesto eso en el centro del debate me parece que es un avance importante, y el aprendizaje para el futuro es que debiéramos salir como una sociedad que focalicemos más en el cuidado del otro, en entender que el conjunto es tan importante como cada uno de nosotros, y sobre todo que para construir un futuro como nación y como sociedad requerimos entendernos y encontrar caminos de común en cómo vamos a transitar las dificultades, aquellas que decía Eddie hace un rato. Ahora, yendo a la cuestión más personal que vos me preguntás, yo estoy plenamente focalizado en el cuidado de la pandemia, y hay una cosa que me parece importante remarcar, porque es, digamos, siempre estamos discutiendo o el pasado o estamos tratando de envisionar el futuro, ¿no? Y nos perdemos una oportunidad hermosa que es vivir el presente. Yo hoy soy el ministro de Salud y tengo un conjunto de responsabilidades que las ejecuto a diario y tengo pleno foco en eso. Voy a seguir siendo el ministro de Salud. Pero vos sos consciente que te están pidiendo, digo, Eddie tiene unos números que son fenomenales para graficar un poco, pongámoslos, ¿no? porque aparte son curiosos, porque son de la provincia de Buenos Aires y son de enero. No sé, Juanpi, si los tenemos ahí. Juan Pablo Romero, que es nuestro productor ejecutivo. Ahí está. No te debe sorprender que te estén midiendo, porque hace rato que ya están jugando con tu imagen. Provincia de Buenos Aires, una positiva de 39,5, es de la consultora Proyección, enero de 2022, 39,5. Para hacer comparaciones, está a la par de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires, en imagen. Provincia de Buenos Aires, Quirós es de capital, ¿sí? Claro. Y un nivel de conocimiento que bajó, descendió 24,1 porque tenés menos exposición ahora de no estar todo el tiempo con tanta exposición por el tema de la pandemia. Pero son datos políticamente significativos, uno de los dirigentes mejor vistos en toda esta zona del área metropolitana. Yo lo que valoro mucho, la estoy viendo por primera vez, digamos, no consumo ni veo encuestas, la verdad es que no tengo ni tiempo ni foco para ello, ¿no? Pero lo que siempre digo cuando veo que la gente se ha sentido cuidada y ha sentido un dirigente que se ha ocupado verdaderamente de la problemática de la pandemia, pensando en la comunidad. Eso es un poco en general lo que yo veo que la gente valora de mí. Y lo que siempre digo es, lo que yo más rescato de todo esto es que hemos podido construir un vínculo entre los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y la comunidad en un momento muy difícil de la historia de la humanidad, que demuestra o que intenta mostrar una forma de conducir el espacio público, el espacio político, basado en que somos funcionarios que venimos circunstancialmente a cumplir una tarea, y que en esa tarea lo que tenemos que hacer es entender lo que la gente está necesitando y dar ese servicio. Y eso es lo que he tratado de hacer del día 1. Horacio ha conducido. Y aparte de todo, espacio. tiene Fernán Quirós la elegancia de salir de una pregunta que no lo comprometa por el sí o por no, a si quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los cielos que despierta, Eddie, porque no lo va a decir, pero los cielos que despierta dentro de su propio espacio, ¿no? Porque esa imagen positiva. Ahora, yendo a una cosa que es interesante y va más allá de candidaturas y toda esa historia. Se incorporó Jorge Macri al equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, aparte de ser el primo del ex presidente Mauricio Macri, venía de ser intendente de Vicente López, pegadito a la capital federal, sobre todo para ubicar a la gente del interior del país que nos está mirando, o del Uruguay. Incluso un saludo a Jaime Clara, que nos mira desde Montevideo, comprometió su presencia ahí. Pero la incorporación de Jorge Macri, más la experiencia de la pandemia, más el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, que ese no es un secreto para nadie, ampliaron la conversación, por ejemplo, en tema de salud o en tema de educación, y lo decía Gerardo Morales hace un ratito en la nota, para concebir al área metropolitana, al Gran Buenos Aires, junto con la capital federal, como una zona donde algo hay que hacer porque nos enferma, nos pone nerviosos, nos pone inseguros, concentra todos los males que sintetizan la problemática argentina. O sea, todo esto
nos lleva a tener que plantearnos reformas desde el punto de vista de concebir el área más poblada y central de la Argentina? Yo no tengo ninguna duda de ello, pero no es de ahora. Por supuesto que el agregado de Jorge en el gobierno es muy significativo y tiene una experiencia, una trayectoria que siempre nos amplía la mirada, ¿no? Pero nosotros, vos fíjate, yo antes de estar de ministro en este gobierno de Horacio, trabajé en la gestión previa, no solamente con Horacio, sino con María Eugenia como gobernadora. Yo fui el coordinador de la Red Pública de Salud del AMBA, se llamó ese proyecto, que fue darle una mirada metropolitana a todo el sistema público de salud. Y sobre todo, una estrategia muy basada en la atención primaria, en los centros de salud, y de vínculo y de actividad y de vinculación con la comunidad, es decir, gobernada y dirigida en el diálogo social en los territorios. Ese proyecto se implementó en 20 municipios y tuvo un avance importantísimo en términos de infraestructura, de historia clínica electrónica, de rediseño de los modelos asistenciales y de vinculación social. Y yo creo que eso hay que seguirlo. De hecho, el gobierno actual algo de ello siguió, no conozco ahora en detalle cómo están trabajando en la provincia, pero en la Ciudad de Buenos Aires lo continuamos y decididamente, así como la política sanitaria, un conjunto de políticas, como decís vos, tienen que tener una mirada metropolitana porque la metrópoli no respeta las divisiones jurisdiccionales. Y eso... Incluso Esteban Bullrich, antes de dejar la función pública de legislador, dejó un proyecto de reestructuración de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a mí me parece que eso es una posible mirada. Yo creo que seguramente hay otras diferentes, pero lo que yo más valoro es lo que vos dijiste. Es el área metropolitana, tiene una cantidad significativa de habitantes de la Argentina, es indivisible en términos de personas que viven en un lugar y trabajan en el otro lugar, incluso entre los diferentes municipios. La mirada de los servicios sociales, como son la seguridad, la salud, la educación, el transporte, mismo el diseño urbano, requiere una mirada integrada. Y si eso se da con una institucionalidad plena, mejor. Y si no se da con institucionalidad plena, lo que hay que hacer es coordinar políticas. Fernán, te lo pongo en estos términos y es la última pregunta que te hacemos y te agradecemos por haber venido a este debut. Si tu propio espacio político te lo pide, ¿estarías dispuesto a salir del rol que tenés hoy para ocupar tal vez un cargo más allá de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, te vuelvo a contestar de la manera que te contesté. Al día de hoy yo soy el ministro de Salud y te quiero fundamentar por qué, porque no es que te quiero esquivar la pregunta. Yo estuve 30 años trabajando en roles sociales, sanitarios, en otro ámbito, en el ámbito de privado sin fin de lucro. Vine al espacio público a entregar lo que yo había podido construir al servicio de la comunidad. Y me comprometí por este periodo con el jefe de gobierno porque identifiqué en Horacio una persona, un líder político que tenía sentido venir a dedicar mi esfuerzo allí. Y eso es lo que estoy haciendo. Cuando llegue el momento futuro de tomar decisiones, los caminos de la vida los iré transitando, pero hoy no estoy en ese análisis. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Gracias, Fernando. La verdad que es uno de los temas, sin duda,